Llegó la primavera, el calor, la alegría y los colores de Paraguay. Coa Radio y TV, Paraguay late Buenos Aires. KQPI en Buenos Aires 2025. Gran novenario y celebración a la Virgen de Cacupeñán de Siguazú. Y a la caravana de los promeseros. Unite a nosotros para honrar a la Virgen de Cacupeñán de Siguazú. El novenario comienza el 30 de noviembre a las 19 horas. Y la misa concelebrada será el 8 de diciembre a las 10 de la mañana en nuestro predio Club Deportivo Paraguayo. Avenida Intendente Russo, altura 2800 en González, Catán, familia. Lo esperamos. Ese mismo día a las 10 de la mañana inicia la serenata a la Virgen con artistas, refrigerio y camaradería. Sumate vos también. Más información y donaciones al 11 26 36 56 35 o consulta en nuestra plataforma en coaradio.net o seguinos en nuestras redes @Club Paraguayo. Desde la capital espiritual de la República del Paraguay transmiten la Santa Misa los diferentes medios de comunicación radial y televisiva del país y del extranjero. Hermanos, sean todos bienvenidos a la casa de nuestra Madre, la reina de todo el pueblo paraguayo, Tupac Cacupe. Hoy celebramos la solemnidad de Cristo Rey, culminación del año litúrgico. En esta Basílica Santuario de Nuestra Señora de los Milagros de Cacupe, lugar de encuentro, fe y esperanza, reconocemos que Cristo es el centro de la historia y de nuestras vidas. Él nos reúne, nos habla y nos invita a su mesa como Rey de amor y misericordia. Celebremos con alegría, abriendo el corazón para reconocer su reinado en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Hoy nos acompañan la comunidad educativa de las Hermanas Catequistas Misioneras de Cristo Rey con su imagen y los alumnos representantes. Preside la Santa Misa Monseñor Claudio Jiménez. Con alegría y esperanza iniciemos esta Santa Misa cantando junto al coro permanente de la Basílica de Cacupe. Tierra y en todo lugar, los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear.
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Es sorprendente, mis queridos hermanos, la cantidad de gente ya esta mañana acá en Caacupé. Realmente, estamos empezando ya, ¿eh? Realmente es impresionante, pero más impresionante es la presencia de nuestro obispo esta mañana, para quien pido un aplauso. Jesucristo se portó realmente como rey y bueno, ya lo tenemos acá, llegó, parece bastante tarde ya anoche. Vamos a vivir este domingo de Jesucristo, Rey del universo, con toda el alma. Pedimos humildemente perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad.
Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste restaurar todas las cosas por tu amado Hijo, Rey del universo, te pedimos que la creación entera, liberada de la esclavitud del pecado, te sirva y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El alcance universal y definitivo del evento de Jesús, el Cristo, nos obliga a anunciarlo en todas partes. Jesús es Rey y nosotros, sus discípulos, también lo somos por la unción recibida en el bautismo. Escuchemos el significado de este reinado. Lectura del segundo libro de Samuel. Todas las tribus de Israel se presentaron a David en Hebrón y le dijeron: nosotros somos de tu misma sangre. Hace ya mucho tiempo, cuando aún teníamos como rey a Saúl, eras tú el que conducía a Israel. Y el Señor te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel se presentaron ante el rey en Hebrón. El rey estableció con ellos un pacto en Hebrón, delante del Señor, y ellos ungieron a David como rey de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tupañan de Yaraye, Ojaiba y Cuatiamo con Jame Colosaguape. Shepejenguecuera. PMN pende Aguille, penderupe, pende Bocatupuriba, Pejuputu Jawa Abei, Pejae Ome Etabawi, Tupamba Evape, Jae Oshambuhu,
mimbihape. Tupániko ñandepe'ápy tupoguýgui ha ñandererahápe ta'ýra ohayhuetéva oisãmbyhyhápe. Ha'e rupi ñanepysyrõ ha ohejareipa ñandéve ñane'ãngaipa. Kristo rehejahecha, Tupã ikatu'ýva ojehecha. Ha'e hína ta'ýra ypykue, opa mba'e mboyve guare. Ha'e rupi Tupã ojapo'ypy opa mba'e oĩva yvágape ha yvýpe. Ojehecháva ha ojehecha'ỹva. Ha avei umi espíritu yvategua opa mba'e oguerekóva ipoguýpe ha imbaretéva. Opa mba'e ojejapova'ekue ha'e rupi ha chupe g̃uarã. Kristo hína opa mba'e mboyve ha ha'e rupi opa mba'e oĩ hendápe. Upéi ave Kristo ha'e pe Tupã iglesia akã ha upéva hete. Ha'éniko opa mba'e ñepyrũ'ypyhague. Ha'erãeteve oikove jey itenonde hag̃ua upéicha opa mba'ére. Kristo peniko Tupã omoĩmbava'ekue ipokatu. Ha ha'e rupi Tupã omoingo porã jey hendive opa mba'e oĩvako yvy'ári ha yvágape. Kristo rugui rupi oñohẽva'ekue kurusúre. Tupã Ñandejára ñe'ẽ. Romomba'eguasu ndéve Ñandejára. Que viene en nombre del Señor, bendito el reino que ya viene, el reino de nuestro Padre David. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Después que Jesús fue crucificado, el pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían: ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él y, acercándose para ofrecerle vinagre, le decían: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre su cabeza había una inscripción: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba diciéndole: ¿no tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que Él? Nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Él le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les dije al comienzo que realmente estoy sorprendido por la cantidad de gente. Lástima que ustedes no se pueden ver ahora, pero ya se verán en alguna fotografía por ahí. Es maravilloso ver este espectáculo de fe, de devoción y presencia eclesial. Pero más impresionante es la aparición de repente de nuestro obispo, pues ni yo sabía, recién me enteré en la sacristía, así que realmente estamos muy felices, muy agradecidos a Dios. Hoy es día de Cristo Rey y aquí tenemos un grupo numeroso de profesores de un colegio muy antiguo, aquí en Caacupé, el Colegio Cristo Rey, de las Hermanas de Cristo Rey, quienes se merecen, me parece, un gran aplauso por todo el servicio que han desempeñado acá en nuestra iglesia. Y hoy es el Día de los Laicos. O sea, entero ver los laicos, ¿no? Todos los que no son sacerdotes, obispos, diáconos, son laicos. Y la función que tienen en la iglesia es múltiple, de diversa manera. Algunos en el coro, por ejemplo, este coro maravilloso que tenemos. Otros sirviendo como servidores, que creo que hoy se van no sé si van a renovar su consagración, su servicio acá en el santuario. Los que sirven en la sanidad, los que, en fin, hay una diversidad de los catequistas muy importante. Son todos laicos que trabajan al servicio de Dios en la iglesia y uno puede decir, ¿qué sería de nosotros sin los laicos? Así que les agradecemos y pedimos a Dios por ellos hoy en su día. Después de la misa, al final vamos a hacer un acto de consagración justamente a Cristo Rey, el acto de consagración del género humano a Jesucristo. Y hoy tenemos este evangelio, es un evangelio muy especial y que sucedió, si no, no estaríamos hoy recordando por la cantidad de, seguramente, gente que estuvo escuchando y que después se narró y apareció en los evangelios. A mí me impresionó mucho esta frase: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Famoso, uno de los dos ladrones que estaban ahí crucificados también. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Quiere decir que es posible siempre la conversión. Todos estamos llamados a la conversión. Y nadie puede decir, yo no soy un pecador, así que no le voy a decir eso a Jesucristo. Todos somos pecadores y todos podemos también disponer de la gracia de la conversión. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. El pueblo veía en ese momento todo lo que estaba pasando y era la crucifixión de Jesús y esos dos ladrones, repito. Los jefes judíos se burlaban de Jesús, como siempre, y los soldados también. Y
había un letrero que decía justamente para identificar, según ellos, a Jesús: este es el rey de los judíos. Porque cuando le preguntaron si él era el rey, él dijo que sí, que era el rey, pero no dijo que era de los judíos, dijo rey. Tú sabes, no vean, ¿verdad? El reinado de Jesucristo es universal y eterno. Y uno de esos bandidos que estaban a su costado también le insultaba a Jesús, como si fuera poco lo que estaba ya pasando ahí abajo, y repetía la burla de los jefes y de los soldados. En cambio, el otro ladrón reaccionó diferente, ¿eh? Ya acabamos de escuchar al comienzo. Sale y le reta vamos a decir, al mal ladrón, para distinguirlo. Ni siquiera respetas a tu Dios. Nosotros padecemos justamente, recibimos lo merecido, y él no hizo nada. Imagínense ustedes, allí, ese diálogo ahí en la cruz, ahí los tres se estaban por morir, y el reconocimiento de la inocencia de Jesús. Y ahora viene la frase, agregó este buen ladrón: Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y ya sabemos lo que Jesús le aseguró allí inmediatamente: hoy estarás conmigo en el paraíso. Imagínense este acontecimiento. Esto es realmente es un momento muy profundo y de esperanza para todos. Hasta el último momento nosotros podemos entregarnos definitivamente a Dios y reconocer nuestros pecados y cambiar, por lo menos ya allí, medio como que al final. Pero ante Dios eso vale oro y vale todo el reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús reza por los que le crucifican. Imagínense, más todavía, él no aplica la famosa ley del talión que existía y existe todavía entre los judíos y todos los pueblos ahí de los alrededores. Aplican eso, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? En cambio, Jesús pone en práctica lo que él mismo había enseñado. Les voy a leer un poquito lo que él, aquí San Lucas en otra parte dice: yo les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a aquellos que los odian. Así imagino que ahora realmente no sé si vamos a estar dispuestos. Bendigan a los que los maldicen. Así vete a ver. Bendigan a los que los maldicen. Oren por los que los maltratan. Ustedes amen a sus enemigos. Hagan el bien. Son todas cosas que humanamente, por lo menos, si no tenemos una gracia de Dios especial, si el Espíritu Santo no actúa demasiado fuerte en cada corazón, ya de por antes no vamos a hacer, ¿verdad? Estas cosas. Entonces tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo. Eso es lo que Él promete a cambio. Porque Él es bondadoso con los ingratos y con los malos. Y si Él es así, nuestro Padre Dios, ¿verdad? Y acabamos de escuchar lo que Jesús estaba haciendo exactamente. Sean misericordiosos, así como el Padre de ustedes es misericordioso. Esto tiene que empezar evidentemente en la familia, ¿verdad? Si es que en la familia nosotros
no aprendemos allí en la cuna estas cosas, después tu ya pariré, ya llevaré, tajina la mitad, tu ya puedo y ponaba así, imagino, si es que ya amos a pope, no le pudimos ir acá, tenía enseñanza dentro de la familia. Los papás son los primeros que tienen que dar ese ejemplo. La evangelización tiene que empezar por la familia, ¿eh? La primera evangelización fue así y siempre fue dentro de la familia. Y la segunda, la nueva evangelización en la que estamos ahora, aquí se lanzó, fue Juan Pablo II, que ahora es santo y nosotros no sabíamos que era santo en esa época. Tocó la campanita de este santuario y dijo: hoy empieza aquí la nueva evangelización del Paraguay. ¿Queremos que otra persona venga a decirnos? Nada más y nada menos que un papa y santo vino acá en Caacupé a lanzar la nueva evangelización de nuestra patria, de nuestra tierra, de nuestro pueblo. Y eso tiene que empezar por la familia. No hay nada que hacer. No busquemos otra solución. La nueva evangelización, la evangelización propiamente tal, empieza por la familia. Pedirle a alguien ya grande que no sea malo es muy difícil. Ya hay Canembama, ¿no es cierto? Eso ya creció así. Ya el árbol creció así. Ese reino tiene valores muy claros. Enseguida vamos a escuchar en la oración del prefacio esos valores, que es un reino de verdad y de vida, dice. Es un reino de verdad. Y si yo prometo no mentir y prometo no matar y cumplo con mi palabra, ¿acaso Jesús no va a perdonar a un cristiano si es que perdonó a un ladrón? Ya por andumítena. Si perdonó a un ladrón que se convirtió, porque esa es la base, hay que convertirse, hay que reconocer realmente a Jesús como Dios, como Rey. También es un reino de justicia. Si yo prometo ser justo, si yo prometo dejar de ser corrupto, si yo prometo no ser un ladrón, ya por andumina, ¿acaso no va a perdonar Dios si es que perdonó a un delincuente? Siempre es posible la conversión, por lo visto. Descubrimos de repente hoy, en un trance definitivo de Jesús, en un momento increíble realmente, que es posible la conversión. ¿Y por qué no decidirnos en algún momento a hacer eso que Dios quiere de nosotros, verdad? Sea que seamos en la vida. El reino de Jesús es un reino de amor y de paz. Imagínense usted, Jesús al ladrón arrepentido le prometió ese reino de amor y de paz. Y el otro que no se arrepintió, Jesús no le respondió, no le dijo nada. O sea que ese otro optó por un reino del silencio, de la separación definitiva, eterna de Dios, del vacío total. Ese reino no se recomienda a nadie.
Vamos a renovar nuestra fe rezando juntos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Nos hemos reunido aquí, mis queridos hermanos, para conmemorar el misterio de nuestra redención. Roguemos a Dios Todopoderoso para que derrame su bendición sobre todo el mundo. Para que Cristo, Rey del universo, que ha salvado al mundo con la cruz, haga de su iglesia un signo de su salvación en medio de los hombres, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Ñandereta Paraguayreje, y Catujanguaisha umi desafío social japolítico aputepe, Taimbaretebe, Petembiapote coyoya, Puaguapú jatecoponarejewa, Rogerurendebe ñandeyara. Orerendumíquena ñandeyara. Para que el Hijo, cuyo reino no es de este mundo, conceda a los que tienen el poder ejercerlo en beneficio de todos y sobre todo de los más necesitados, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que Cristo, Rey del universo, que rechaza cualquier otro poder que no sea el del amor, manifieste a los pobres y sencillos que Él está siempre a su lado, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los laicos en su día, para que reconociendo a Cristo como Rey de nuestras vidas, siempre vivo y presente, podamos seguirlo y testimoniarlo con sinceridad de corazón, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Umi peregrino onguajévaco santuariope, y promesa y súplica, hay y agradecimiento oreje, y Catujanguaisha oyujú María ja Cristo Rey dive consuelo, renovación ja fortaleza, rogerurendebe ñandeyara. Orerendumíquena ñandeyara. Padre, sé generoso con tu pueblo que te suplica y haz que reciba oportunamente lo que te pide por tu inspiración, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Con las ofrendas del pan y el vino, ofrezcamos la historia de nuestra vida, para que en ella cantemos la fuerza del amor de Dios. Presentamos también nuestra ayuda económica para el sostenimiento del santuario. Pueden hacerlo también escaneando el QR. Presentan pan y vino frente al altar, un matrimonio de la parroquia Virgen de Loreto de la ciudad de Luque. También presentan alimentos para los más necesitados, un papá con su pequeño hijo desde Ciudad del Este por el milagro recibido, un joven con su querida abuela
desde la ciudad de Valenzuela, un niño recuperado de la ciudad de Pedro Juan Caballero, un grupo de familia Virgen de Caacupé de la ciudad de Encarnación. Acompañamos este momento cantando. Recen, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, el sacrificio de la reconciliación de los hombres y te pedimos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has ungido con el óleo de la alegría a tu Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, como sacerdote eterno y Rey del universo. Él, víctima inmaculada y pacífica, se ofreció en el altar de la cruz, realizando el misterio de la redención humana. Así sometió a su poder la creación entera, para entregarte, Padre Santo, el reino eterno y universal, reino de verdad y de vida, reino de santidad y de gracia, reino de justicia, de amor y de paz. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, proclamamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: de la
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León, con mi hermano Claudio, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Ahora vamos a rezar en guaraní esta oración tan hermosa. Es la oración más hermosa que tenemos en el cristianismo y que el mismo Jesús nos enseñó, y se refiere a Dios Padre y se pide justamente por la venida de su reino definitivo. Orerú, Ibaga Pereimeva, Toñemboyero Viakenanderera, Taureñoambán en Boraujú. Toye yaponere bibotaco ari ibaga peguaisa. Eme orebeco arape orerembi una opa ara loicotemema. Eyarei que na orebe orerembia poba ikue. Roje yarei haisa orela pichape embia poba ikue orendive.
Anikena reheyaroike roye puara vai hanwame haorepe a opamba evaiwi royeruren debe tupa ñandeyara orepe a hanwa opaitemba evaiwi jaime orebe pu aguapy roikoveaja yvy'ári ikatu hag̃uáicha nde ore poriahuvere korupi roiko oparaite opa araite angaipa yne ha ani ipu'aka orerehe mba'evéicha guapy'ángata roha'ãrõ aja oujevýpeve hechapynáicha orepysynohára Ñandejára Jesucristo. Ndepópe tupa Ñandejára oĩ yvy ha yvága nde mba'énte pu'aka ha nevenguaránte terakuaporã opa araite. Ñandejára Jesucristo ereva kuende apostolkuérape py'aguapy ahejape'ẽme py'aguapýche mba'eteéva me'ẽpe'ẽme aníkena nemandu'a ore angaipa rehe emaña ovei mba'éichapa ndeguerovia nde iglesia oiko hag̃ua nde reipotaháicha mboguatai chupe py'aguapy ha tekopeteĩme nde reikovéva ha nde pu'akapáva yma ko'ág̃a ha opa araite. Amén. Ñandejára Jesucristo py'aguapy toĩ tapiaite penendieha. Amén. Como hermanos en Cristo Jesús, démonos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este es el momento de recibir a Cristo en nuestros corazones, de recibir el alimento de la inmortalidad. Acerquémonos a comulgar. Para aquellas personas que no pueden acercarse a recibir a Jesús sacramentado, hagamos juntos la comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Cantamos. Un mundo nuevo
El Señor reinará eternamente. Él bendecirá a su pueblo con la paz. Oremos. Después de recibir el alimento de la inmortalidad, te pedimos, Padre, que quienes nos alegramos de obedecer los mandamientos de Jesucristo, Rey del universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino de los cielos, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Avisos y agradecimientos. Invitamos a todos los fieles a participar del novenario Atupacén Caacupé, que iniciará el viernes 28 de noviembre. Los horarios de misas durante el novenario son los siguientes: por la mañana a las 7 horas, 9 horas y 11 horas, y en el horario de la tarde a las 16 horas y a las 19 horas. El viernes 28 de noviembre, la procesión iniciará a las 11 horas desde el Templo Tupacén Cuá hasta la Basílica para el rezo del Ángelus. Avisamos a los peregrinos que desean conocer el Museo de la Basílica, que se encuentra abierto todos los sábados y domingos en horario continuado de 8 a 15 horas. Avisamos a los fieles que ya contamos en las santerías de la Basílica y del Templo Tupacén Cuá los folletos de Navidad en familia con un costo de 5.000 guaraníes. Agradecemos infinitamente su presencia y por presidir esta Santa Misa al Monseñor Claudio Jiménez. Agüelle Monseñor, un fuerte aplauso para él. Muchísimas gracias también al coro permanente de nuestra Basílica Santuario por animar excelentemente nuestra Santa Misa. Agradecemos a los diferentes medios de comunicación que transmiten esta Santa Misa, así como también un agradecimiento especial a todos los servidores de la Basílica Santuario, a los bomberos voluntarios, uniformados de la Policía Nacional y la Policía Municipal. Un Dios se lo pague para ellos. Saludamos a las peregrinaciones presentes el día de hoy, religiosas de María Inmaculada Cuñatairoga de Asunción, que alberga a 40 jóvenes indígenas actualmente. Grupo Villa Sagrada Familia Conavi de la ciudad de Concepción, Parroquia San Alonso de Bellavista, Diócesis de Jardín do Mato, Grosso do Sul de Brasil. Grupo Misionero con Amor de las 1000 Ave Marías, Amigos Pedaleros de la ciudad de Orqueta, Grupo de Ciclistas Unidos por la Fe de Pedro Juan Caballero, Capilla Sagrada Familia de Nazaret de la Parroquia San Juan Bosco del barrio Itacurubí de la ciudad de Concepción, Capilla Virgen del Rosario de Canindeyú, Capilla Virgen de Fátima de Mondaú, Grupo de Ciclistas de la Ciudad de Liberación, Parroquia San Pedro Apóstol de Ciudad del Este, Grupo de Ciclistas Hijo de María de Emboscada, Apostolado de la Divina Misericordia de Ciudad del Este, Familias de 25 de diciembre, Mariano Roque Alonso, Ñacundaú, Hernandarias, Yaguarón, Itacuá, Distrito San Rafael del Paraná, Coronel Oviedo, Itapúa, Boicaé, Itapúa Potú, kilómetro 9,5 Mondaú, obligado. También están presentes directivos, docentes, alumnos y padres de familia del Colegio Cristo Rey de la ciudad de Caacupé. Y también están presentes los agentes pastorales de nuestra Basílica Santuario, así como también para todos nosotros presentes el día de hoy, un fuerte y caluroso aplauso, mis queridos hermanos. En este momento, y como pedido especial del Monseñor Claudio, hacemos el acto de consagración del género humano a Jesucristo. Ya en mí, Oñondivepa, Jesús dulcísimo,
Redentor del género humano, míranos arrodillados, humildemente en tu presencia. Tuyos somos y tuyos queremos ser. Y para estar más firmemente unidos a ti, hoy cada uno de nosotros se consagra voluntariamente a tu sagrado corazón. A tu sagrado corazón. Muchos nunca te han conocido. Muchos te han rechazado, despreciando tus mandamientos. Compadécete de unos y de otros. Benignísimo Jesús, y atráelos a todos a tu sagrado corazón. Reina, Señor, Reina, Señor, no solo sobre los que nunca se han separado de ti, no solo los que nunca se han separado para ti, sino también sobre los hijos pródigos, sino también de los hijos pródigos que te han abandonado. que te han abandonado. Haz que vuelvan pronto a la casa paterna, Haz que vuelvan pronto a la casa paterna, para que no mueran de miseria y de hambre. para que no haya miseria ni hambre. Reina sobre aquellos que están extraviados Reina sobre aquellos que están extraviados por el error o separados por la discordia, por el error o separados por la discordia, y haz que vuelvan y haz que vuelvan al puerto de la verdad al puerto de la verdad y a la unidad de la fe, y a la unidad de la fe, para que pronto no haya más para que pronto no haya más que un solo rebaño un solo rebaño y un solo pastor. y un solo pastor. Concede, Señor, Concede, Señor, a tu iglesia a tu iglesia una plena libertad y seguridad. una plena libertad y seguridad. Concede a todo el mundo Concede a todo el mundo la tranquilidad del orden. la tranquilidad del orden. Haz que desde un extremo al otro Que de la tierra de la tierra no se oiga más que una sola voz. no se oiga más que una sola voz. Alabado sea el divino corazón, Alabado sea el divino corazón, por quien nos ha venido la salvación. A Él la gloria y el honor, por los siglos de los siglos. los siglos de los siglos. Amén. En este momento se procederá a la bendición de envío para los servidores y agentes pastorales de nuestra Basílica Santuario. Te bendecimos y alabamos, oh Dios, porque según tu designio de amor enviaste a tu Hijo al mundo para librarnos del pecado y llenarnos con la fuerza del Espíritu Santo. Él, vencedor de la muerte, antes de subir a ti, Padre, envió a sus apóstoles como dispensadores de tu gracia para anunciar el Evangelio de la vida y congregar a tu pueblo en la Iglesia. Hoy, en la solemnidad de Cristo, Rey del universo, te pedimos que dirijas tu mirada bondadosa sobre estos servidores tuyos, los que cuidan la salud y brindan primeros auxilios, los jóvenes que velan por el orden y la logística, los que elevan cantos en el coro, los lectores que proclaman tu palabra, los que reciben con hospitalidad, los que ejercen obras de misericordia y quienes sirven en la liturgia, los monaguillos y acólitos que asisten en el altar, los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, los sacristanes que preparan con esmero los signos sagrados y todos los que con generosidad y entrega prestarán su servicio
prestan su servicio en este tiempo en el santuario. Fortalécelos con tu gracia, Señor, para que el cansancio no los venza y sus gestos y palabras sean reflejo vivo de Cristo y de María, de modo que quienes participen en estas fiestas encuentren en ellos un testimonio de fe, de esperanza y de caridad. Infunde en sus corazones el Espíritu Santo para que, hechos todo para todos, atraigan a muchos hacia ti y te alaben sin cesar en la Santa Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Al concluir esta solemnidad, salgamos como discípulos del Rey del Amor. María, Reina de los Milagros, nos acompaña en este camino de fe. Dispongamos nuestro corazón para recibir la bendición. Jesucristo el Señor y Dios nuestro Padre, que nos ha amado tanto y nos ha dado el consuelo de una gran esperanza, los afiance a todos ustedes y les dé fortaleza para toda clase de palabras y obras buenas. Amén. Y la bendición de Dios, que es misericordioso y siempre fiel, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Y cuando ya nada más faltan días para el inicio del novenario en honor a nuestra Madre Tupac Caacupé, con la mirada puesta ante su bendita imagen, Yapurajei Oñondivepa, el himno a la Virgen. Este es el momento en que nuestra Madre Santísima sale a nuestro encuentro. Es tu pueblo, Virgen pura, que te da su amor y fe. Coaja es Nina de Memucuera, tu pasé. O uva de Rendape. Yacupí que ya de po. Yacupí que peña de pañuelo. Saludémosle a ella. Ya Evo Chupé. A Guillem ante Jesús. Gracias, Madre Santísima. Ventura
pura en tu Edén de Caacupé. Virgen pura, Y de esta forma damos por finalizada la Santa Misa desde la capital espiritual de la República del Paraguay. Muchas gracias. fuerza y danos vida, más virtudes y más fe. Virgen pura tan querida, bella flor de Caacupé, danos fuerza y danos vida, más virtudes y más fe. Danos fuerza y danos vida. Desde el corazón de América, Paraguay, y desde la cumbre de la fe mariana Caacupé, fue la Santa Misa desde la Basílica Santuario Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé. Gracias a los medios de comunicación que transmitieron y se sumaron a esta celebración eucarística. Devolvemos el sonido a Estudios Centrales y prosiguen con sus programaciones normales. Llegó la primavera, el calor, la alegría y los colores de Paraguay. Coa Radio y TV, Paraguay late Buenos Aires. KQPI en Buenos Aires 2025. Gran novenario y celebración a la Virgen de Cacupeñán de Siguazú. Y a la caravana de los promeseros. Unite a nosotros para honrar a la Virgen de Cacupeñán de Siguazú. El novenario comienza el 30 de noviembre a las 19 horas y la misa concelebrada será el 8 de diciembre a las 10 de la mañana en nuestro predio Club Deportivo Paraguayo, Avenida Intendente Russo, altura 2800 en González, Catán. Familia, lo esperamos. Ese mismo día a las 10 de la mañana inicia la serenata a la Virgen con artistas, refrigerio y camaradería. Sumate vos también. Más información y donaciones al 11 26 36 56 35 o consulta en nuestra plataforma en coaradio.net o seguinos en nuestras redes @Club Paraguayo.